Okay, thank you everybody for coming to this new, bilingual poetry reading. Today we have four wonderful poets: Juan Carlos Mestre from Spain, Janet Kaplan from the United States, Oscar Curias from Spain, and Susana Villalba from Argentina. Gracias a todos por venir hoy. Hoy tenemos cuatro maravillosos poetas: Juan Carlos Mestre de España, Janet Kaplan de Estados Unidos, Oscar Curias de España, Susana Villalba de Argentina. Y quiero agradecerle a la Biblioteca de Nueva York, Jefferson Market, y a la Universidad Montclair State University, el Departamento de Español y Estudios Latinos, por auspiciar estas lecturas. I want to thank Jefferson Market's Library in New York and the University, Montclair State University, the Spanish and Latino Studies Department, for sponsoring this bilingual poetry reading. And I want to thank again everybody who is here. The first poet who is going to read is Juan Carlos Mestre. El primer poeta que va a leer es Juan Carlos Mestre, y voy a leer el bio, ¿vale? Juan Carlos Mestre nació en Bierzo, España, 1957. Su primera colección de poemas, 7 poemas escritos junto a la lluvia. Después esto lo siguió La visita de Safo. Su tercera colección de poemas, Antífona del otoño en el Valle del Bierzo, fue publicado en 1986 y ganó el premio Adonis. En 1987, en su estancia en Chile, publicó Las páginas del fuego. Volvió a España y publicó La poesía ha caído en desgracia, que ganó el premio Jaime Gil de Viena en 1992. Sí, también Juan Carlos Mestre pinta y ha exhibido sus gráficas y su trabajo en España, Europa y América. Muchas veces en sus recitales de poesía lo acompaña su acordeón, y es maravilloso escucharlo. ¿Okay? Juan Carlos, puedes empezar. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, queridas amigas. Elogio de la palabra. Esta palabra no ha sido pronunciada contra los dioses. Esta palabra y la sombra de esta palabra han sido pronunciadas ante el vacío para una multitud que no existe. Cuando la muerte acabe, la raíz de esta palabra y la hoja de esta palabra arderán en un bosque que otro fuego consume. Lo que fue amado como cuerpo, lo escrito en la docilidad del árbol único, será consolación en un paisaje lejano. Como la inmóvil mirada del pájaro ante la ballesta, así la palabra y la sombra de esa palabra aguardan su permanencia más allá de la revelación de la muerte. Solo el aire, únicamente lo que del aire al aire mismo transmitimos como testamento de lo nombrado, permanecerá de nosotros. La luz, la materia de esta palabra y el ruido de la sombra de esta palabra. La voz, las voces. Voz de los vientos, voz y júbilo de los vientos en la oscuridad. El oráculo de la melancolía, el martillo de los ferroviarios al golpear los rieles. La voz de los extranjeros en el pasadizo, voces de plata en los subterráneos como tambores mojados. Resplandor de las voces al anochecer, cuando los circos encienden sus bujías en los descampados y los vagabundos silban a los viejos caballos de madera que giran en los carruseles. Sábanas,
sábanas de voces en la escritura de mi corazón, desconocidas, piadosas, azules sábanas bajo la lluvia y los números de la muerte. Voces bajo la especie del odio, voces desocupadas por el pensamiento de los solitarios, voces en los anzuelos y voces en los alambres blancos del vacío, voces cuya tiza traza círculos en la desolación, semillas de las que brota el otoño, las hogueras que sueño, los cisnes decapitados. Voz y compás de la voz en la construcción de las bóvedas, voz cuya invocación es el aire. Voces llamadas a claridad, a niebla, a palabra de árbol, pero voces también bajo la forma de herida, bajo figura de palomas en un charco de sangre. Poesía de las voces y narración de las voces. La ficción de Hamlet en el foyer del teatro. La ficción de las rosas. Las sirenas de la policía. En esta escena no, pero sí en el carromato de las Amazonas, bajo el cruce de las autopistas. Pero sí en el club de la carretera. Voces oídas por el acróbata, voces cuya perfección es la esfera y la aguja de vidrio. Voces cuyo ruido es arrastrado por el viento. Voces anilladas por el ornitólogo, pronunciadas sucesivamente, leídas sucesivamente como cartas de un muerto, como jaulas vivas colgadas del marfil, del hueso de cristal en los salones de caza. Voces, voces puras cuyo país es mi alma. Salmo de los bienaventurados. Bienaventurado el que a los 40 años no ha conocido la recompensa y llama virtud al cordón de un zapato. El hombre sin convicción que tumbado en la hierba pasa el día durmiendo y discute sobre el esfuerzo con los altamontes. Bienaventurado el que soporta el préstamo de la verdad. El excavado en piedra y el que construido en paja es alternativamente señor de la nada y rey de un solo vasallo. Bienaventurado tú, que sin llamarte Juan no eres otro que Juan, el explícito, el padre del aire cuyos hijos heredarán los molinillos de viento. Bienaventurado el que ha pasado la noche con la insignificancia, porque embellecido por la privación será de él alguna vez la ausencia. El que es vecino de dos bocas, el de la voz menuda al que le falta un diente, el hombre sin pretexto que tuvo un asno, una boina, un chivo. Bienaventurado el que ante el argumento de la pólvora tuerce su hocico de linterna y habla alto, el que paga su aullido con la vida, el que en un instante es articulación de lobo y árbol de rodillas. Bienaventurado el pájaro cuyo canto despierta el corazón de una madre en las ramas de la tristeza. Bienaventurado el manco y su violín de oxígeno, la abeja del azúcar que liba la corteza de los licores blancos. Bienaventurado el viajero que vaga en lo concéntrico y traduce el límite, la fertilidad del sacrificio, la teología de las medallas de la luna. Bienaventurado el que migra al borde de su amor, porque de él será la extraña fruta del animal del sábado. Bienaventurado el esqueleto de Rimbaud y su pájaro influyente, único héroe en el festín del cráneo. Bienaventurado el que ante la alusión de los espejos se vuelve pensativo y amablemente azul sus lágrimas ignora.
Bienaventurado lo inmortal del muerto, la excusa del sombrero y su valido, el repentinamente desahuciado en el paladar de tablas de la muerte. Bienaventurada la golondrina de madera que le late al niño antes de conocer el sexo. Bienaventurado el aire de la soledad del péndulo, el manso bajo el sol y la virtud del ciego, la esponja que da de cantar su lluvia a la garganta. Bienaventurado el que apoyado en su bastón está toda la noche ahí y es piedra de la edad, piedra de la luz, los dos ojos del pájaro en el collar del cero. Bienaventurado el astro que ignora su caballo y ha cerrado el párpado, la agria lepra que arde en las arterias, la sal del paraíso. Bienaventurado el que condensa lutos negros, porque de él será la última soga del relámpago, el primer peldaño en la escalera del descendimiento. No hay nada que hacer. Marta, hay un ruido, a mí me llegan unas voces que casi me impiden leer. Perdonen, ¿pueden todo el mundo silenciar? Espere, voy a intentar silenciarlos yo, si no se silencian. Por favor, silencien los micros. Can you please all close down your mics, please? Gracias. Everybody has closed. Yeah, now is... Yeah, everybody has done it now. You still, Juan Carlos, ¿aún escucha, oyes No. voces aún? No, ahora no. Gracias. Oh, ok, gracias. Ok, where was it? I'm sorry. Y todos los libros llenos de palabras, y todos los calendarios llenos de días, y todos los ojos llenos de lágrimas, y llenas de nubes la cabeza de todos los mares, y llenos de coronas y puntapiés todos los relojes de arena, y de jirafas molidas todos los pechos condecorados, y todas las manos llenas de verano y caracoles marinos, y todos los dormitorios llenos de manojos de explicaciones y de pantalones disecados, las sillas en todos los prostíbulos, y todos los huecos llenos de público, y todas las camas llenas de electrocutados, y todos los animales llenos de espíritu y pánico, y de feroces gritos, los árboles en todos los aserraderos, y todos los tribunales llenos de testimonios, y todos los sueños llenos de sacacorchos, y llenas de chicas todas las estrellas, y todos los libros llenos de palabras, y todos los calendarios llenos de días, y todos los ojos llenos de lágrimas, y todas las peceras, y todos los pupitres, y todas las cenas íntimas, y todos los razonamientos llenos de indudables edificios, y toda la primavera llena de moscas y crisantemos, y llenas todas las iglesias y todos los calcetines y todas las peluquerías, y todas las mujeres llenas de gloria, y llenos también de gloria todos los hombres, y todas las perreras llenas de ángeles, y todas las llaves llenas de puertas, y todos los bazares llenos de ratones, y llenos de barrenderos todos los cuadros, y llenas de estiércol todas las escobas de la patria, y todas las cabezas llenas de radiografías e intríngulis, y llenas de luz todas las subestaciones eléctricas, y llenos de amor todos los manicomios y todos los cementerios, llenos de salvavidas. Y el último poema, Crónica de la Edad Media.
Son los mismos que en la Edad Media tiraban piedras a los leprosos. Una cuadrilla de pendejos que escuchan las valquirias a todo volumen. Son las mismas carcajadas de Berlín la noche de los cristales rotos. Van a lo mismo que iban en la Edad Media, a tirar piedras a los leprosos. Salen de caza. De mala manera abarrotan con liebres los trenes de mercancías. Cada mirlo de cementerio es una gota de lluvia y el agua ya llega al cuello. Los coros se han puesto en danza. Los enamorados de la tierra se abrazan por última vez. A esta hora, en Belo Horizonte, bajando por la ladera hacia el mar, va Bartolomeu Bueno da Silva en busca de oro. Ante estos acontecimientos, Carlos Drummond de Andrade, cuyo corazón no es más grande que el mundo, está melancólico. Hace 30.000 años que las libélulas se han convertido en caballitos del diablo y que los erizos hablan en voz baja. Pero en los cuarteles resoplan las teteras y los oficiales arrancan sus motos. Los cisnes de cuello negro llevan una vida normal lejos de nosotros. Los perros levantan la pata sin avergonzarse en cualquier esquina. De acuerdo al historiador Plutarco, en época de Julio César, 4 millones de personas fueron vendidas como esclavos. Cuando los relojes comenzaron a girar, los mercaderes encontraron la fórmula perfecta y los emigrantes y los pelícanos cruzaron el mar de las preocupaciones para alquilar un piso pequeño. Durante varios siglos, la dinastía Tang se zampó a 35 millones de seres humanos. En un milenio, la Europa católica acabó con las existencias en todas las excavaciones de sueños. Hace rato que Cristóbal Colón ha regresado de América y la noche de San Bartolomé, Catalina de Médici se quita la máscara para saludar a sus príncipes. Durante el invierno siguiente, los viajeros llegan a su destino. La quinta sinfonía del opio se extiende por el imperio chino. En los cuarteles resoplan las teteras y los oficiales engrasan sus motos. Todo está a punto para desenterrar a Blanquina March 20 años después de muerta, procesarla por judaizante, condenada, incautación de sus bienes, quemados sus huesos en la hoguera. No son las huellas del lobo que lame la mano del hermano pequeño. Son los mismos que en la Edad Media tiraban piedras a los leprosos. La Mancha, de Leopoldo II, rey de los belgas, Josecito y Adolfo, aspirantes al título de peso mosca, los mismos malnacidos que arrojan propaganda desde los helicópteros. Gracias, precioso, muchas gracias, maravilloso. El siguiente poeta será, la poeta será Janet Kaplan, que será introducida por Nuria Morgado. Okay. Muy bien. Hi, thank you so much, Marta, everybody.
Thank you, Janet, for accepting the invitation. Nuria, ¿puedes leer el bio? Sí. Marta, la biografía está en español. ¿Quieres que la lea en inglés? Ah, sí, perdón. Sí, por favor, si puedes leerla en inglés. Sí, ¿Sí? no, ella, exacto, se puso en español y tú la tienes que leer en inglés, exactamente, sí. Ok, muy bien. Well, Janet Kaplan, she's the author of several poetry books. We have Ecotones, which has been preselected for the Sexton Award, published in 2022 for the Black Spring Press Group. And another poetry book is titled Dream Life of a Philanthropist, which has been the winner of the Poetry Award Ernest Sandin 2011 from the University of Notre Dame Press. Another title is The Glacier's Country, winner of the poets, the award Poets Out Loud in 2003 from the Fordham University Press. And The Ground Note, published in 1998. She has received several scholarships from the New York Foundation for the Arts and from the Bronx Council on the Arts. Also, the YADO from the Virginia Center for the Creative Arts, and some other scholarships from the UCROSS Foundation and the Vermont Studio Center. Her work has been published, has appeared in several literary magazines, and also in the anthologies with these titles: An Introduction to the Prose Poem from 2007, Lit from Inside, 40 years of 40 years of poetry from Alice James, and Like Light, 25 years of poetry and prose by Bright Hill Poets and Writers from 2017. She has been a resident poet at the University of Fordham and also professor of creative writing at the University of Hofstra, where she edited AMP, which is the digital literary magazine of Hofstra. Currently, she is the editor and co-editor of PB&J Books. Janet Kaplan, welcome, whenever you want. Nuria, thank you so much. Thank you for that translation on the spot. Something just happened to the text on the Spanish. I don't know. No. Exactly. Yeah, I don't know what happened. Yeah, hold on. I don't know. Things like that always happen. Okay, hold on. I'm going to start reading them. Okay. Yes, start reading because I don't know what happened. Okay. Lo siento. Sorry about this. Perdonen, algo pasó ahí que no entiendo. Ay, Dios. Exacto, ay Dios. Ay, Dios. Okay. Small chronicle. Okay, there it goes. Oh, okay. A little maybe to the right. Yeah. Yeah, yeah. Okay. Pequeña crónica. Okay, perfect. Like that. Sí, okay. When you're, okay, small chronicle. When you're not, you can say you're small. Say it next to something or someone smaller. Sit here next to me. I'm sitting next to someone small. I don't know how you can bear to be alone with us. But you might not feel as small as you say you do, which means I'm alone again in my smallness. I'm a small person. I'm told all the time, you're not a small person. That you're here doesn't mean I'm not small. Proof. No one knows you're here. There were people smaller than I was, but they were happy. I wasn't. Not because smallness bothered me. Only my smallness bothered me. It's what you mentioned first. You're important to me, you say. You want to be important to everyone, but someone still dies, drooling and dribbling, no one to pluck long hairs from her chin.
It's good no one has to see this except nurses and orderlies for whom it isn't anything. But now it's possible you'll see, which doesn't do much good. How is she? Not so good. The Not So Good Chronicle. She continues to think of herself this way without being specific. Specifics let you think you see something. I was always told to speak up, speak clearly. Don't swallow your sentences. Ask to clarify. For example, we want to like it. It can't be liked, but it persists. And that is seeing it clearly. Writing chronicle. It hurts. You think. It hurts. You read. It hurts. You write. No hurting, then resume. Hurt isn't writing. Hurt doesn't do pleasure. I'm tired of being moved by writing. Ads for being moved. It's no one's fault. The writers are just doing a job. I read, I'm all for it. I'm moved, I want it. I'm a gullible mess. Give it here. No movement of its own, no authenticity. A forger, like being stillborn, but sucking the breast anyway. Go back far enough, you'll find someone writing. God isn't writing this, I am. I'm fabricating this story. Dread Chronicle, which has been translated as Frightening Chronicle, which I like. Obviously, this low mood is what I have. Nothing else, just a low mood. It isn't even an authentic low mood, but I didn't acquire it by reading about other people's low moods. I could say it's mine in this body. I trust the mood is having a nice stay in. Dread is here too. I was told, don't be alone. It's bad to be alone. Also, I'm here. I was never alone. Dread came to make me be with people. Dread knows about the void, silence. Low moods turn away. Dread rarely rejects. Find a way out of this one. Dread was first to love the earth. It's authentic. It loved the animals, the people. It loved all their stories about it. It's possible that anyone who can love dread knows God. Nothing that happens to me, in me, is my doing. I can't take credit. Go puzzle over phenomena. Better yet, sit and watch the Dread Show or the Silence Chronicle. The Silence Chronicle. Out there, the planet you wanted, inhabited by aliens who aren't showing up. A story read to you the day you were born. Dread growing old alone. One day they'll shut up. The large child arrives to demand credit. Will it ever get enough? Never. Nothing can appease it. The universe's steady whine, so small in the silence. Repetition Chronicle. Every day, I'm asked to repeat the corpse I was yesterday, to consider dead things and feed them. This will be dead soon, but now we're living. It feeds me, I feed it. It feeds me, I feed it. Now it's done. Why repeat myself? Memories of memories, in their last throes, begging to be spared. Keep going. I've been afraid of dead and dying things. Resurrect us, they cry from scratchy little throats. They pile up in insect mounds, dry sticks twitching. They want to stay on. They want to be fed. I was afraid of repeating myself, but I wanted to live forever. A sideways loop, a marketplace. I'm an endless repetition, it said. Think of two round mirrors facing one another. Stand between us. How exciting to see so many me's. In infinity, the repetitions can't be seen, but they're there. They are eating.
Impossible Chronicle. A boy was discovered not far from human interaction. Good homes, school, love, all of which had eluded him. This happens, but usually we don't hear about these children. They don't all grow up powerful and deadly. They don't all commit suicide in bunkers. Decades later, someone wanted the impossible to happen, and so considered a man an impossibly advanced man. He couldn't really exist. That's how advanced he was. Coming upon the boy, bringing him home. This is a very special boy, he says to his impossibly advanced wife. They tend to his needs, never take their eyes from him. They give him drawing materials, encouragement, a dog. They bend over him with love. Then we all stop being, and we never were. Internet Chronicle. Sometimes the internet's a mental hospital, zeros in one wing, ones in another. You can't imagine there's anything meaningful, but that's family. I dreamt about the internet. Was this internet? Grandma asked. We can go there if you like. She never came back. Death, text me here. I thought about the Carl Sagan movie, how they download instructions for a space module, and Jodie Foster's character gets to see her father again, or a digitized him. The others think she's mental. A voice was left with 2 digits, and with them, it wrote to infinity. There's nothing else it can teach us, not with any variation of the sequence. Lost, crazy, I follow the digits, babbling like a baby. To connect, to be inter, to be net. Friends and faces, pages and birds. Grandma preferred her snake plant, her fine-toothed comb. I inherited them, although I wanted her zeros and ones, hers in particular. I want them ad infinitum, connected as promised. Thank you. ¿Uno más o no? What? Okay. Sí, acabamos en sorry. 10. Yes, I had one more. It's okay. Okay, you can read it. I don't have it in PowerPoint though. You don't have it on the PowerPoint? No, I don't have it in the PowerPoint. That's all I had in Anyway, the PowerPoint. Thank you. Thank But you. if you want to read it, you can read it. But some people are not going to understand it because they are Spanish speakers. I think what happened was when we added in the second page, Yeah. the last page, the very last page got cut off. So Maybe. I don't want to read a poem that very few people are going to understand. No, some people will. There are, there are actually like half of the audience is American. So half of the audience is. I think to be generous, probably the half of the audience that is not American speaks more than one language. Yes. Yeah, many are Latinos. Many are Latinos and speak both languages, like Xiomara. Many of my students are here. I'm very proud of my students. Yes. And Alexander, oh, hi, Alexander. Alexander Van Camp, how long? I haven't seen you in so long. Same. So Alexander is also Latino and she's American. So not only, she's not Latino. Well, that is American, Alexandra, how we met. So I'm so grateful to see Alexandra here. All right, I'm going to finish up because now I feel like I've just gone on and on yammering away. Okay, thank you, Janet. All right. It was beautiful. Thank you. Thank you so much. So our next poet is Oscar Curieses from Curieses. I'm sorry, I don't know what I said. Oscar Curieses from Spain. El siguiente poeta es sorry. A veces esto me cuesta.
No pasa nada, Marta, Aquí, tranquila. gracias. Un momentito, perdónenme. Aquí vamos. Entonces, el siguiente poeta es Óscar Curieses de España, en leer el bio. Óscar Curias, Madrid, en 1972, es el autor, es Madrid, 1972, es el autor de los siguientes libros de poesía: Sonetos del útero, 2007, Dentro, 2010, Hay una jaula en cada pájaro, 2013, Constitución Española, 2021 y Libro de los Icebergs, 2022. Ha publicado también sus relatos Men in Blue, 2014, y será publicado en 2023 Quantum Prose. También es autor de unos ensayos sobre el novelista estadounidense Oster Cinema, 2021. También trabaja como periodista en varios medios y es un artista performance que hace performance. Su proyecto, La poesía, si es que existe, que fue un proyecto audiovisual con Pablo Ramírez. Su trabajo, su obra ha sido traducida al inglés, al francés y ha aparecido en antologías de los Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Latinoamérica y España. Gracias, Óscar. Thank you, Óscar. Bueno, lo primero que quería hacer es daros las gracias a todos, bueno, por organizar el ciclo y también a los compañeros que están leyendo hoy, que, bueno, muchos son amigos y otros no los conozco, pero lo que escuché hasta ahora, la verdad es que me encantó lo que leyó Jared. Y a Juan Carlos lo conozco de hace mucho tiempo, a Nuria también, y a la poeta que va a leer después de mí no la conozco, pero estoy seguro de que va a ser muy interesante lo que voy a poder oír. Bueno, voy a dar comienzo a la lectura con un texto dedicado a Antonio Machado y que tiene que ver con dos autores norteamericanos, con más de dos autores norteamericanos en realidad. Uno de ellos es Raymond Carver, que era un devoto, ¿no? de la poesía de Antonio Machado, pero también están del Walcott y también aparecen por ahí Walt Whitman y Rubén Darío, etc. Titula Esa es la voz que escuché, ponis que se agitan bajo los árboles en las montañas otoñales. Antes de todo origen, todo era ferrocarril dulce, higos de pan en mano levadura, que cosía rieles a través de días sin descanso. No había máquina entonces, ni siquiera había sido imaginada, pensada o soñada. Solo había un camino de ojos trigo, atravesando huecos de harina. Todos sabían entonces que Whitman alumbraría a Darío, y éste me alumbraría a mí, y yo a Curieses y a los otros. Y sabían también que ni Walt, ni Rubén, ni Oscar, ni yo, ni los otros organizamos el viaje en férreos caballos y es verdad avanzamos, pero lo hacemos como nubes eructadas por chimeneas blandas. No permanecemos en el cielo, solo lo ocultamos brevemente. Desaparecemos para corroborarlo y mecer su permanencia. Eso es todo. Derek Walcott también lo sabe, y así me lo indica cuando escribe. Las desnudas ramas de frangipani desenroscan su dulce amenaza desde la nada. Él llega a nuestra pérdida, a toda nuestra pérdida. Él sabe fracasar y por eso insiste una y otra vez como Rubén, como Walt, como Oscar, como yo. Pero en realidad, nada de esto es importante. Lo importante no es la máquina ni quién la conduce, tampoco es el camino. Lo importante es saber que no lleva a ningún sitio, a pesar de raíles y viajeros y kilómetros. Recuerdo como Juan de Mairena me lo dijo una vez
en el trayecto a California. Yo olvidé anotarlo y él, Mairena, está ahora aquí conmigo. Él me dijo, viajo en el tren, todo se mueve, nada se mueve. Mecemos el aire de nuestros pulmones en las ventanas del camino y el tren avanza siempre hacia su origen, hacia él mismo en un no espacio, antes incluso de su primera marcha. Es tan milagroso como las ondas de radio que me enviará años más tarde Raymond Carver. Carver escribe, ha dejado de llover y sale la luna. No sé nada de ondas de radio. Hemos conquistado el vacío con trenes de juguete, como niños que imitan el sincretismo entre el Cristo y el Buda. Hemos viajado hacia nosotros mismos antes incluso de haber nacido, pasando todo nombre, concepto o idea pura, antes de la primera materia a la que dio luz lo afectivo. Dormimos ahora plácidamente en la vigilia, sabiendo que nuestras imágenes se producen en un tren seguro y funámbulo, un tren que avanza sin origen ni destino, sin apoyarse en punto alguno. Y aún así, no nos importa hacer todo el camino de nuevo, organizar la maleta para el viaje, llegar a la estación, subir al tren y decir, sí, quiero, otra vez, eternamente. Bien, el segundo poema que voy a leer se titula Coser la nieve o Muerte de la Madre y está en el libro Sonetos del Útero que publiqué en 2007 y que cuando lo estuve releyendo hoy para esta lectura me recordó algunos de los magníficos dibujos que hace Juan Carlos Mestre, que está por ahí. Coser la nieve o muerte de la madre. Trajo la ofrenda el toro en las sus astas, vistió la flor del campo en cuernos húmedos. Su miel trazó rozas muy frescas, dulces de leche donde abrir la seca estiércol. Cosió la nieve flecos en el talle, besó el hijo al padre, y el cordón de luz tocó silencio suave en madre. Si la mujer desata el hilo trágico de venas junto al árbol de la vida, se enhebran cielo y tierra en el jardín, y el hijo crece sano, hastado y santo, para que flote otra más dulce flor por este cauce de agua nueva y fría, yace la madre muerta junto al río. El siguiente poema se titula, bueno, no tiene título en realidad, es la segunda sección de un poema que se titula El circo y Dios. Y es un homenaje a la película de Ingmar Bergman, Noche de Circo. Todo es circo, círculo. Yo he soñado un yo que sueña. Y en mi sueño, el yo se despierta en el circo de sí mismo. Allí, un hombre de rostro idéntico al mío, muy despacio me dice, te haré tan pequeño como un feto y entrarás en mi vientre para dormir tranquilo. Yo le contesto en mi sueño que los hombres no acogen fetos en su vientre. Entonces todo el circo comienza a reírse de mí y yo muy poco a poco despierto. Fuera ya del sueño, encuentro otra vez al hombre que tiene mi rostro. Me da un latigazo y dice, alma, todo es circo. Yo he soñado un yo que sueña, y en mi sueño, el yo se despierta en el circo de sí mismo, etc. Y, si no me equivoco, el siguiente poema se titula Tu nieve, ¿es cierto? Your snow coagulates, Sí. la nieve se coagula. Sí. coagula. Muy bien. Un segundito que lo tengo por aquí marcado.
Este poema también está incluido en el libro titulado Dentro y es un homenaje también, porque el libro está dedicado a la filmografía de Ingmar Bergman, a la película Fresas Salvajes, cuando el personaje del profesor está recordando, está haciendo memoria de lo que es toda su vida. Dice así: nieve cuaja la almohada donde me sueño. Sé que el final está muy próximo. De ahí tu insistencia en mi recuerdo. Aunque me pienses inútil ahora, en la vejez, tomo conciencia de que el ser es únicamente lo que recuerda de sí mismo. Y así, cuanto más recuerda, más vive. Siempre vivimos de memoria. Lo importante es solo el predominio de la misma, la clase de recuerdo. Mi nieve cuaja la almohada donde te sueño. Sé que el final está muy próximo. De ahí mi insistencia. Bien, vuelvo ahora al libro Sonetos del Útero y a un poema que se titula Tercera carta al padre. Tercera carta al padre. Coser tu nombre en el vacío árbol es coser dulce ausencia en tu no ser. Ahora es todo luz y pozo azúcar, fácil conciencia de alquitrán muy húmedo. Nadie barrió la frente en mi memoria. Nacieron palos en devenir. Y el sol ahorma un padre en mí, y tú no serás más el padre. Seré yo el fruto arrancado de tu árbol con mis propias manos, sangre de tu sangre. Que el toro llore de sus ojos astas, vista el sexo a la mujer olivo, porque los niños ya no importen nada, porque los niños siguen siendo niños. Y continúo con otro poema de este libro que se titula Fruta. Fruta. La madre yace muerta ante su madre, y el cauce ya espera nueva lluvia en el molde de la tierra exhausta. El árbol lava esquirlas a los niños, corren las hostias por el vino blanco. Y en el almear de sangre queda noche. La hierba rumia en la pradera un sol. Paz en los hijos el vacío pozo que casi inunda el prado, buscando al suyo padre en círculos y astas. El toro niño escancia un rizo y nace. Ante el sendero eterno del crepúsculo, el primer fruto de una raza virgen, madura entero el árbol frente. Y para acabar voy a leer 3 poemas que están dentro del libro de los icebergs, que se publicó en 2022, que es un libro muy querido por mí porque lo empecé pues, hace casi 10 años y me ha acompañado durante mucho tiempo. Son 3 fragmentos de este libro que básicamente trabaja sobre la metáfora de la nieve como si fuese la memoria. Memoria de nieve satura todo blanco. Otro invierno lleno de escarcha como flores. Sí, sí, seguimos.
ser todo copo para construir un manto que me arrope. Nieve. Cuaja. Con eso cerraría la lectura. Muchas gracias por la invitación y gracias de nuevo a todos los que estáis ahí y a los que habéis leído conmigo. Gracias, muchas gracias, Oscar. Y por último, leerá la poeta argentina Susana Villalba, que presentará mi compañera Nuria Morgado. Un momentito que hago share. Muy bien. Muy bien. Nuria, ¿puedes leer, por favor? Gracias, Marta. La siguiente poeta, Susana Ada Villalba, es una poeta argentina, dramaturga y periodista. En 1999 creó la Casa de la Poesía en Buenos Aires con el propósito de promover la poesía. Ahí fue, en la Casa de la Poesía, donde tuvo lugar por primera vez el Festival Internacional de Poesía. Susana ha publicado 6 libros de poesía y ha participado también en numerosas antologías. En el 2011 fue ganadora del Guggenheim Fellowship for Creation y como dramaturga ha escrito y ha dirigido numerosas obras de teatro, entre ellas la titulada La voz de la luz, que ha sido ganadora de una mención honorable del Fondo Nacional de las Artes. Ella, Susana, trabaja como consejera artística de la Casa de la Lectura y enseña en la Universidad Nacional de las Artes. Susana también colabora como periodista y como crítica teatral en la revista de Clarín titulada llamada Eñe. Así que, Susana, bienvenida y cuando quieras. Sí, Permiso también fue premio nacional hace 2 años, hace 1 año, y me parece que es súper importante y una alegría poder decirlo, y creo que este libro es el que fue premiado, ¿no? Sí, ¿no? Del que parte el árbol, ¿no? Que se llama, el libro se llama La bestia ser. La bestia ser. La bestia ser, publicado en Argentina y en México también, ¿no? Sí, también publiqué una novela recientemente, una novela poética sobre la conquista de México. Bueno, gracias por decirlo. So they just Mercedes Roque, also an Argentinian poet, interrupted just a minute to say that Susana Villalba just won with this book the National Poetry Prize in Argentina. And so I just wanted to clarify. Thank you. Gracias a las dos. Bueno, voy a leer primero La piedra. En este libro es la piedra la que habla. The Stone is Speaking. Sostener en silencio como amar es un arte. ¿Existiría el mar si no lo contuviera? Me derrota algo intangible como el agua, su transparencia. Si no me enfrentara, ¿existiría el mar? Soñar sin perderse es un arte. A veces una roca se estremece contra la orilla perdida, hasta lo irreductible se amalgama. Amar es eso y te sorprende un filón de topacio en el porfirio. Entonces, ¿qué creías que es el oro, sino la cicatriz? Es infinita la ruptura, los bordes son difusos.
todo es fragmento, polvo del sentido de las piedras. Si mi amor es eterno, también la soledad, incorruptible. Gravitando en el espacio de la separación, sostenida de mí, no estoy quieta, todo me atrae por igual. El cielo es una pampa, el imán de la estrella es su distancia. Soy intrínseca, el arte de estar quieta es dar el corazón al movimiento. Silba el viento un eco de lo que ya anunciaba mi desprendimiento. ¿Cantaría el agua si no me atravesara? Agazapada en mí, espero otro momento de la tierra, una temperatura del amor que funda hasta las piedras. Por último, porque es muy largo, voy a leer el árbol, o sea, aquí habla el árbol. Okay, here the Now, tree, I'm sorry. sí, Here the tree the is tree is- talking. It's a very long poem, so she's gonna read a fragment. Okay. El árbol. Un trino anuncia, otro celebra la epifanía de la luz. Amanece lentamente para dar tiempo a creer. Un día intacto, la brisa tibia, el perfume del color azul, el trébol. Cada gorrión, abeja, cada capullo es una expectativa húmeda. Es la mañana el acontecimiento, la candidez de solo ser respiración, la liviandad con que la mariposa danza su momento en el sol. Lo que a más te ata, me dijo el cielo, y aquí estoy. Un perro me duele, ladra, da vueltas a mi alrededor. Aúlla, salta, quiere morder mi inmovilidad que no comprende. La soledad siempre es con otro. En cada bifurcación hago nacer el tiempo para estar en el mundo del perro. Mi memoria es el viento, hasta en la altura y competencia, en lo quieto. Pero también el amor me dio esta forma retorcida, la tormenta y la sed de infinito deslumbramiento. No puedo retener al perro, a los pájaros, a mis propias flores. En el vórtice del mundo soy el eterno retorno. Mi tarea es la semilla y la hojarasca. Extraño al perro que no soy. Dios es esa distancia a todo lo demás. El vacío entre el que ama y el amor. Entre la inmensidad y el propio cuerpo, vivir es un furioso equilibrio. Como Dios, me alimento de lo que cae de mí. Hojas y flores, frutas, todo se pudre alrededor. No sé si todo me abandona o yo lo dejo. El perro salta, me ladra y salta, no puedo, le susurro. Mi amor es una fuente perpetua que derrama y no se llena nunca, pero nunca termina, me responde. En pocos días, una enredadera sube por mí la altura que me lleva una vida. Me entorpece, me asfixia al abrazarme y me ilumina de orquídeas. Estar juntos es eso. Trinos, zumbidos, roces, el perro escucha, huele hasta encontrarme con los ojos cerrados. El amor es eso. Me crees quieto, le digo, pero no puedo parar. Así como me ves inmóvil, soy desmesurado. Desnudo, aún sigo siendo el árbol. Al fin marchito lo que doy. Despojarme no es ofrecer. Me arrebata volver a empezar de cero. El misterio enterrado es la resurrección. El corazón del cántaro es su hueco. Como Dios, no me es dado caer con todo lo que he hecho de mí. Me multiplico dividiéndome, me ramifico y sigo siendo el mismo, solo siempre. Siempre estoy y no puedo quedarme con vos, tenerte. Vivir es eso, me responde. El momento es crear, lo demás es el cuerpo. El perro aúlla porque cree que puede moverse libremente.
corre en círculos como si ardiera, gira sobre sí, busca morder su muerte por la espalda. En la bifurcación de mí, el otro cae como un rayo, quedan cenizas de los dos. Es esto el amor, no puedo soportarlo. Aguanto de pie la tempestad, el frío, estar atado a la inmensidad tremenda, pero estar sin vos no es igual que estar solo. No te acerques, no puedo perder más. Tengo celos de la muerte que te arrebata y yo me quedo. ¿Duerme el árbol?, se pregunta el perro y se ovilla en mi raíz. ¿Cuánto dura una noche para él? ¿Cuánto dura para la soledad de Dios? No creas que contemplar no es estar, que estar no es hacer. No me confíes la ingenuidad de moverte. Mi mansedumbre rumia, el silencio tiene un centro voraz. El perro es el mundo donde sueño que salto, un abismo me despierta. Tan pequeño el perro es inalcanzable, tan abajo. Mi sombra lo abraza sin llegar a tocarlo. El perro da vueltas, vueltas, jadea, hace brotar el amor que lo detenga, como el cielo mi raíz. El perro aúlla igual que mi silencio, heridos los dos por la intemperie sutil de lo imposible. Una hoja se desprende de mí. Tampoco sabe Dios a dónde va a parar cada uno, ni por qué le agradecen, qué le piden. Cae una estrella infinitamente, infinitamente la espero, caer así de tanto fuego, pero en la noche apenas una brisa. El color es la cadencia con que la luz nos abandona. Las estrellas no caen, se fugan. El cielo entero escapa de sí mismo. Partir de nada fue un violento abandono. Amar es huir. No hay rayos ahora. Antes tenía mi muerte trágica, inmediata, heroica. El instante latía. Mi vida era trepar hasta el relámpago. Somos cenizas del cielo. La luz se posa en mí como un miedo macizo al infinito divagar. En su espantada bruma, en mí tiene sustancia. Se abre en el color como yo en la promesa. El perro me mira, la luz no ve, el amor no ama. Pero ¿hasta dónde voy a seguir subiendo tan solo? Gracias. Bravo. Thank you all the poets. Gracias a todos los poetas. Y ahora vamos a abrir a un espacio de preguntas y respuestas. Now we are going to open to a Q&A. So if anybody wants to ask questions to the poets, can they raise their hand or, you know, just talk, just ask the question, okay? Anybody wants to ask any questions? ¿Quieren hacer alguna pregunta a los poetas? Ok, entonces haré yo la pregunta primero. Sí. Yo sé, Susana Villalba, que también has traducido, también escribes, bueno, has escrito una novela poética, ¿no? Que es bastante raro, digamos, no es muy común. Y mi pregunta es, ¿cómo dialogan, ¿no? ¿Cómo dialoga la prosa con la poesía en ese caso? ¿Cómo dialoga la traducción con tu poesía? Y también Óscar, sé que has traducido. ¿Cómo la traducción y la poesía en vosotros dialoga o no? Susana, ¿qué te parece? La traducción no mucho Sorry, porque no es que perdona, que tenía que traducirme a mí Sí. misma y me olvidé. Sorry, I asked Susana, Janet, I asked Susana, you know, that she wrote, first of all, I know she has translated. Second of all, she wrote a novel but written in a poetic form. So she wrote a poetic novel. So I asked her how translation and her poetry dialogue or not. If she
it's using different, and also Susana also has written plays. So how this gender dialogue in her poetry or not, or they don't. And I also asked Oscar, because Oscar also has translated. So does translation and poetry influence each other, or you just totally different skills and they don't? So first I asked Susana. Perdona, Susana, ahora puedes contestar, perdona. Bueno, no, tanto la novela como mis obras de teatro son poéticas, y en la novela en lo que aparece algo como la traducción es que se trata de la conquista de México por Cortés, que yo creo que fue también una conquista en la lengua, de una lengua sobre otra, y el personaje principal es Malinche, que era la traductora, la que podía traducir para Cortés al pueblo, sobre todo al pueblo azteca. A mí me interesó, en mi escritura siempre lo primero que me interesa es el lenguaje en sí, y por lo tanto ahí tenía un tema que era como mi interés principal, ese lenguaje que era tanto en los españoles todavía muy poco estructurado, según las cartas de lo que se ve en los adelantados, y en México había distintos pueblos, se va traduciendo del maya al azteca, del azteca. Okay, so, pero además ese cruce de lenguas. Entonces yo estudié la gramática náhuatl, pero además, y además de que leí un montón, inventé bastante, inventé respetando, pero inventé mucho. Me permitió así una apertura absoluta, tanto de romper la gramática, y creo en lo que decía Vallejo, la estructura gramatical también es una jerarquía que establece sistemas de poder y sistemas ya convencionales y establecidos. Entonces, poder romperla a gusto y pensar ese momento en que todo se rompía y se mestizaba o se dominaba, era interesantísimo, fue para mí. Okay, so she says that in her novel, that it's very poetic. The novel deals with the conquest of Cortés, the conquest of Mexico, but she was interested in how language, the Spanish language that was still developing, and all the language of the Mexican of Mexico in that moment, how they mix in that moment. And also the main character is Malinche, who was the translator for the Spaniards. So she was mostly interested in the novel to explore language, and in that moment of conquest, how that language, the Spanish language, conquest other language. Okay. Also, she says that as Vallejo, she believes that the grammar, the language grammar, is a hierarchical system of power. So she was very interested to break that structure, to break the hierarchy of power so she creates a mestizaje, a hybrid language in that poetic novel that she wrote. Okay. Oscar, la pregunta también va para ti. ¿Cómo la traducción y otros géneros han influenciado tu poesía? So I also asked Oscar the same question, how other genders, how translation have impact his poetry. Bueno, yo tampoco no he traducido muchos libros, la verdad. He traducido un par de libros. He traducido un libro de Sharon Olds, que en realidad no tiene mucho que ver con
con el trabajo que yo hago, me interesa, pero digamos que esa poesía la quise traducir porque había elementos que me interesaban, ¿no? Como el tema del desgarro o, por ejemplo, todo el tema de la carnalidad que estaba muy presente. También traduje un libro de Rolando Pérez, a quien conocéis por ahí, que es amigo vuestro, y bueno, me interesó digamos, por el imaginario y lo que planteaba a nivel de contenido y filosófico, pero en su poema, en La Comedia Eléctrica. Pero bueno, digamos que en mi caso no creo que las traducciones sean una influencia en lo que yo escribo, sino son más bien el reflejo de una sintonía o de una admiración, porque yo no soy un traductor profesional, o sí soy profesional en el sentido de que trato de hacerlo lo mejor posible y también cobrar, si puedo, por ese trabajo, pero no estoy constantemente traduciendo, ¿no? Entonces son frutos sobre todo de la admiración o de una obra que interesa y que me interesa y que puedo traducir, ¿no? En un momento dado. El tema de los cruces de géneros, para mí es un poco otra cosa, ¿no? Yo tengo una especie de novela que se titula Hombre en Azul, que es sobre el pintor Francis Bacon, y, y lo que he intentado hacer en la narrativa ha sido aprender otra lengua, ¿no? Y en ese sentido sí que tiene que ver con la traducción. Eh, para mí, por ejemplo, la poesía, por decirlo de algún modo, sería el francés o el inglés y la narrativa sería el alemán, ¿no? O cualquier otra lengua que no es las anteriores que he mencionado. Es curioso porque en el caso de otros autores, por ejemplo, no sé, Raymond Carver, ¿no? Su poesía y su narrativa es muy similar y sin embargo, en otros casos hay una diferencia muy palpable, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Paul Auster, ¿no? Donde su poesía es radicalmente opuesta a su narrativa, y a mí eso me interesa mucho, pero yo me lo planteo no tanto como cómo voy a diferenciar una cosa de la otra, sino sobre todo por una cuestión de aprendizaje, de aprender algo nuevo. Y si estoy repitiendo lo que hago, pues en mi caso, pues digamos que quizá puedo desarrollar algunos aspectos, pero me interesa sobre todo aprender algo nuevo. Entonces es así como lo trabajo. Okay, so Oscar says that about this mixing of genders or influence, translation as an influence in your own language. He says that he has translated Sarah Holt and also Rolando Perez, who is a Latino, well, he's a Cuban poet that we all know that is very dear to us. He says that he's not necessarily influenced by these translations and by these poets, but he respects them. He wanted to translate their poems into Spanish because he admires them, or there is elements in their poetry that he is interested in. So he also writes novels, fiction, and he says that fiction, to write novels is like writing in another language. It's for him, it's a totally different language. He actually compared them to say poetry is like French or English, and for him, fiction or novels is like German. Okay, totally different language. So it's a learning also experience. It's an experience about learning about that other language. And he talks about Paul Auster, which he says, he noticed that his poetry, Paul Auster's poetry, is totally different from his prose. Or not, his novels, the language he uses for poetry and the language he uses to write novels is totally different. And he likes that. He wants to learn from that.
Y creo que Oscar más o menos es eso, ¿no? Si quieres Está perfecto, puntualizar algo. Está perfecto, Mercedes. Muchas gracias. A Juan Carlos Mestre, me gustaría preguntarte cómo tu música, ¿no? Tú tocas el acordeón, te he visto, es maravilloso, la verdad me encanta. ¿Cómo la música y la poesía en ti dialogan? Para mí es obvio que dialogan, pero además tú también pintas, eres un gran pintor, ¿no? Entonces, ¿cómo la música, la pintura y la poesía dialogan en ti? So I asked Juan Carlos Mestre, who plays the accordion, and also he paints, and he paints beautifully. So I asked him how these different genres speak to him and dialogue within his poetry. Sí, Juan Carlos. El micro. Juan Carlos Mestre, necesitas abrir el micro. Ahí. Te agradezco, Marta, tu generosa apreciación, pero solo es fruto de tu generosidad. Mi relación con la poesía, la música y la pintura no existe. No existe en la medida de que ninguna de esas tres actividades forman parte de ningún principio de conocimiento respecto al trabajo que yo realizo. El trabajo, decía Roland Barthes, loco no puedo, sano no querría, solo soy siendo neurótico. Bueno, fruto de esa neurosis hay una relación con la cantidad hechizada, como le llamaría Lezama Lima, a las vicisitudes de relacionarse con un instrumento musical o con la pintura. Pero estoy muy lejano de la idea de pensar que de esa teoría horaciana, ¿no? De que así como la pintura, la escritura o viceversa, y la música. No, son tres actividades que se manifiestan como presencia de la minoría que hay en mí. Son propuestas minoritarias que se superponen siempre en desacuerdo. Creo que la melodía de la conciencia de la poesía no tiene nada que ver con la articulación del sonido, que en las afueras del Resplandor es el ángel de Tristán Tzara, y que la pintura es la presencia súbita de una lejanía, una ancestralidad que habita alguna zona de mi conciencia, pero sobre la que no me puedo pronunciar con propiedad para no contaros una mentira. No, yo no sé de dónde proviene y la relación que mantengo con ellas es la de aquel que ha renunciado a ejercer todo tipo de autoridad estética sobre los demás, empezando por mí mismo. Okay, it's great what he said. Okay. When I asked him about this relationship between music and painting, he says there is no relationship. It's a very neurotic kind of relationship. Okay, he says that he doesn't really have any authority or control over that. Okay, so about his music or his paintings, it's like a kind of minority impulse that he feels, and that it comes, you know. So he doesn't want to take aesthetic authority over that kind of creation, and so it is. And he calls it neurotic. Okay, a neurotic kind of conscience. Okay, that he feels, and that he is not. You know, he doesn't know. And he's not gonna say that he knows, because he will be lying. Okay, gracias. Okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta para los poetas? Pueden levantar la mano o pueden... a ver, Marta Berrocal, por favor. Buenas tardes para todos, a los poetas, bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación de la doctora Marta, de Nuria. Gracias a todos los que hicieron posible este encuentro, porque de verdad nosotros como estudiantes es muy enriquecedor todo este conocimiento que ustedes aportan.
Veo que todos en general pues utilizan la naturaleza como recurso, cosa que es muy interesante, para expresar sentimientos, emociones, pensamientos. Pero en particular me gustaría hacerle una pregunta al poeta Juan Carlos Mestre, que me llamó algo poderosamente la atención, y es en el poeta del Salmo, de los Salmos de los Bienaventurados, que se puede decir que es una alegoría pues a los salmos de la Biblia, ¿no? ¿Qué lo llevó a inspirarse a hacer esta relación entre sus poemas y la Biblia como tal? Marta, ¿quieres decirlo tú en inglés o lo digo yo? Usted, por favor. Okay. Okay, so see, notice that in all poems, all poets, they use the nature as a way to express their feelings, their emotions, but she wants to direct her question to Juan Carlos Mestre, overall to the poem of Psalms. And so she wants to know the relationship between that poem and the Bible, and what inspired that poem. Gracias. Juan Carlos. Sí, bueno, no sé con exactitud de cuál es la procedencia del poema. Lo que tengo claro es que la mayoría de las veces es la presencia súbita de una lejanía, y en este caso la lejanía es el conocimiento que hay en mí del otro. El primer conocimiento ético que yo he tenido en mi formación moral es aquella relativa a la conciencia de que los seres humanos somos responsables unos de otros y que la vida carecería de sentido sin resistencia al mal. Decía María Zambrano que los bienaventurados son aquellos que lejanos, el exiliado, el desterrado de su propia condición, el invisible por el camino del éxodo y del exilio. Este canto de los bienaventurados es una reivindicación de la conciencia crítica del bien en la poesía, es decir, la poesía como un discurso de la sanación, un discurso también de la contemplación activa de ese bien que protege y que añade una súbita cualidad al mundo. Okay, so he said, I don't know exactly where that comes from, the inspiration exactly, but he is very conscious that it is close and it's far. This is what he feels. And also he's talking about the moral within the poetry, that he knows something that is, we human beings, we're all responsible for each other, and that life will have no meaning if it wasn't because we resist, we fight evil. And so he sees this poem, the Psalms, overall this poem, as a way to cure oneself and to also contemplate goodness as as a way to call for goodness. Okay, so that's more or less what he said. Permiso, Susana? ¿puedo? Muchísimas gracias. A ti, Marta. Quería solamente decir que yo quise precisamente que la naturaleza no sea un recurso para mí, sino yo para ella. Quise realmente que el árbol hablara con sus sentimientos y el perro con los suyos y la piedra con los suyos. Por supuesto, es imposible que sea de verdad, pero hice lo más que pude. Me interesaba, y me interesaba sacar el antropocentrismo, y era una de las maneras de luchar contra el mal. Okay, perfecto. So Susana said that although she uses nature, obviously, in her poem Tree and Dog, she didn't want to then to talk about her own feelings. She wanted the tree to talk about the tree's feelings, its own feelings. The dog to imagine what the dog
feelings were. So she didn't want that to be a reflection of her feelings, but she wanted the poem to talk from the tree, or by the tree. I don't know if I should use by or from there. And the dog talking about his or its own feelings. So she tried to not be human-centered, okay, if not nature-centered in her poems. ¿Alguna otra pregunta? So, sí, Mercedes. ¿Mercedes? Sí. Yo tengo, a ver, sí. Yo tengo una observación, una pregunta. Tanto en Juan Carlos como en Janet, hay momentos en que se produce algún tipo de dispararse hacia otro lado, hacia otra lógica, ¿no? Y eso puede tener muchas relaciones con varias tendencias, varias estéticas. Podría ser el surrealismo, podría ser el nonsense, podría ser muchas cosas, pero me gustaría saber, sobre todo en el caso de Janet, a quien no hemos escuchado mucho ahora en la parte de la conversación, me gustaría saber con qué asocia ella, por un lado, esos detalles tan down to earth, como los pelos en el barbijo, ¿no? Y por otro lado, un zafar hacia una distancia tan interesante, que se articula de una manera tan interesante con el resto del poema, ¿no? ¿¿Quieres traducirlo tú o lo traduzco yo? Por supuesto que no, me conoces bastante bien. Okay, I'll translate it. Okay, she sees this in Juan Carlos and also in Janet, and she's really interested in the Janet's poetry, in which she says that in the poem, in one moment, it goes to another, it starts with one logic and then it goes to another totally different logic. Okay, so the logical structures goes in another way in the poem. So she says says that this has to do with different aesthetical tendencies. It could be surrealism. It can be, what else did you say? ¿Qué más dijiste además del surrealismo? Saying, okay, saying, okay. Dada too. So see, the question, it was a comment, but also a question to you, Janet. Is this a conscious thing, or it comes naturally in the writing poem? ¿Y con qué estética lo asocia? And with what aesthetics do you associate that kind of jump to another logic? See, so Mercedes, if you're asking me anything about logic, I have to say it is not a deliberate impulse. It's the logical impulses are not conscious. But okay, so I think that having to do with where I was raised and how I was raised, or how I wasn't raised, maybe by wolves, I'm not sure. The environment was surrealistic. The way to create logic was by writing. So then you have these two, right, sentence structures, logical, unlike, say, Gertrude Stein changes the syntax and therefore breaks apart logic. But even a surrealistic sentence has a logical sequence. So what do you do when you have the surrealistic impulse and you need to reflect that? You're using sentences as a structure. That is the logic. The image
this is the thing, what contradicts the logic of the sentence is the seeming illogic of the image. And that, for me, creates a very pleasurable tension. And that tension is cathartic. I don't understand how it's done, even though I do it. However, I have found that when I'm writing prose poems, which I'm doing more and more often, I find myself in an anti-lyrical impulse against making metaphor and simile, against making them beautiful. Not that I intentionally want to write ugly things, but I want them to be plain spoken, as if anything could be simple. I don't know if that answers your question, but thank you for Absolutely. Absolutely. Thank you so much. Thank Thank you. you so much. Okay, Cesar, well, if you are asking, perdón, ella dice que si me pregunta sobre lógica, no hay una lógica así, ¿no? Hecha a propósito en el poema, no hay una conciencia de que voy a romper, de repente escribo que esta No, por lógica y después supuesto, salta claro. otra lógica, no es así, nace más al crear el poema. Pero lo que sí dice es que como la escritora Sten, que rompe la gramática, como hacen muchos escritores surrealistas, sin embargo, sigue habiendo una lógica. Aún en los escritores surrealistas se mantiene la lógica del lenguaje, ¿no? Así que ella encuentra que la imagen es verdaderamente lo que contradice y lo que rompe con esa lógica. Y entonces en esa tensión entre imagen y lenguaje es en donde encontramos ese salto, esa estructura a otro tipo de estructura. También enfatiza que últimamente le ha interesado mucho escribir prosa poética y que está casi en esa escritura hay casi un antilirismo en donde emplea los símiles y las metáforas que no sean bellas, no quiere metáforas hermosas, sino todo lo contrario, y que sean más simples, más planas, digamos, y eso también rompe con esa lógica. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Nuria, pero... sí, muy bien. Nuria. Sí, bueno, primero de todo quería felicitar a todos los poetas, ha sido un evento maravilloso, de verdad, y mi pregunta es muy general, ¿no? Solamente quería saber cómo nació para los cuatro poetas, ¿no? Cómo nació la aventura, ¿no? La aventura de la poesía, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias de la vida que han influido, ¿no? en su poesía? Las experiencias y también otros autores, ¿no? Escritores, escritoras, etcétera, ¿no? ¿Cómo surgió? ¿Cómo nació? ¿no? Ahora dilo en inglés. Y sí, esa, como decía Juan Carlos, ¿no? Cómo surgió esa presencia, ¿no? de una lejanía, cómo surgió todo, ¿no? So yeah, my question is for the four of the poets, and I wanted to thank you also for this marvelous reading. It was a wonderful experience to listen to all of you, and thank you, Marta, also for this opportunity. And my question is a general one. I just wanted to know, how did it start, the adventure of the poetry? How did it all start for you? What are the experiences, the life experiences, or the authors, other poets, writers, I don't know, anything that started your adventure as poets?
Yale, can you start? Bueno, pues voy a empezar yo. Muy bien. Bueno, yo estaba ahí en medio de la calle con el ruinoso negocio de mi pequeña verdad. Y como era una verdad a la que nadie prestaba ninguna atención, creo que entonces oí voces. Y oí las voces de un poema. ¿Acaso en este momento debería recordar como respuesta los versos de un inmenso poeta chileno, Jorge Teillier, que escribió: deberíamos decir que ya no nos esperen, pero hemos cambiado de lenguaje y nadie podrá comprender a los que oímos a un desconocido silbar en el bosque. Yo escribo porque oí en mi adolescencia a un desconocido silbar en el bosque. Ok. Nuria, ¿lo quieres traducir tú o lo traduzco yo? Por favor, Marta, si no te importa. Okay, so Juan Carlos Mestre said that he was Traduce la última frase, el último verso de Teillier. Escribo porque oí a un desconocido silbar en el bosque. Basta. Okay, he said that he's gonna, he wanted me to translate this last line. Is I write because I heard an unknown person. I silbar. Silbar. Somebody help me. Whistle. I'm sorry. I write because I heard an unknown person a whistle in the middle of the country. Sorry. Yeah, it's a beautiful line. Yes. Es un hermoso verso, precioso. So that's, after saying that, he said, that's why. Beautiful line, yes. Okay. Y Oscar, ¿por qué tú? Bueno, en mi caso, tengo que decir un par de cosas. A mí la literatura no me gustaba nada y no leía nada. De hecho, me producía cierto rechazo. Durante muchos años empecé a escribir bastante tarde y empecé a escribir por accidente, porque en realidad lo que me hubiese gustado hubiera sido tener una banda de rock, pero nunca la pude tener. Entonces escribía letras que nunca se tocaban y al final terminé cayendo de una manera accidental en la poesía, pero había un elemento más, y es que cuando empecé a escribir, empecé también a hacer terapia de psicoanálisis, y había muchos elementos entre la poesía y la terapia que se parecían, en cuanto que era un lugar en el que podías expresarte de una manera muy libre, absolutamente libre, y decir absolutamente todo. Entonces, eso fue un poco el punto de partida en mi caso. Okay, so he says he didn't like to read. He was not into reading. Actually, he even as a young man he even rejected literature. He actually accidentally started to write poetry because actually what he wanted was to create a rock band. Yeah, he started writing for music. But then it also happens that he started therapy, and he realized that what he liked in both, it was this element of being able to speak freely. That in both he found similarities between therapy and writing poetry, this freedom to speak, to write, to express yourself. Yeah. Y Susana, ¿cómo llegaste a la poesía? Bueno, yo escribo y leo poesía desde los 10 años, sin que nadie me lo impusiera ni me presionara. Elegí eso. Pero luego, con el tiempo, lo que sí me voy dando cuenta cada vez que escribo un libro
es que hay algunos temas, algunas cosas o ideas, lo digo así con temor porque no es que es algo consciente, no es que digo voy a escribir sobre esto, pero por ejemplo el árbol está ahí en la época, es la época en que se corre todo del antropocentrismo, y yo creo que tengo una antena para algo que hay en la época, y entonces le doy vuelta así sin darme mucho cuenta a eso, pero me pasa un poco lo que dice Juan Carlos, aunque por ahí no sé si de otra manera, que sí escucho de pronto una frase, escucho una frase que viene con su tono y que empieza un poema y luego ese poema empieza un libro. Así que no lo manejo mucho, pero creo que hay un crisol dentro de una o uno que va poniendo ahí un montón de cosas siempre, y algo que se parece al comienzo del lenguaje, a cuando el lenguaje comenzó. Algo así, no sabría explicarlo. Okay, so she says that she started reading and she started writing when she was about 10 years old. But it was not, nobody forced her. She just did it because she wanted, she loved it. With time, she realized that there is an idea, there is a word, something that is not very conscious. She says this with fear because it's not a conscious thing, but there is an idea, a word, something that triggers the poem. So for example, in her poem, The Tree, you see that there is a feeling of an era. This moment that is so, it's the non-human or the post-human. This feeling and this idea of our time is in that poem. Sometimes she starts with a poem and that poem will trigger then the whole a whole poetry book. But she again is saying, yes, I think I feel the ideas, the feeling of our time, and she has like an antenna for that, and she gets it and she writes it. But it's not that conscious. It's not on purpose, put it this way. Okay, so. And so she starts with a poem, and the poem will trigger then the whole book. And Janet, and you, what is your process? What is your, when did you start, how you got to poetry? I think, first of all, Nuria's question, la pregunta de Nuria is very frightening. It's wonderful. It's a wonderful question. So I think I write in order to try to contain the seeming contradiction between chaos and containment, you know. And it began with a nightmare I had at age 5, in which my mother is saying to me, sometimes it is real and sometimes it isn't. I don't know what the it is, but I felt that it was everything. Everything is either real or sometimes it's not. So, you know, Okay. what to do with that kind of scream, except keep it in the air in a way, you know, like a planet. Okay. Okay. Okay, so she says, perdón. Ella dice que esa pregunta de Nuria da miedo, ¿no? Porque es muy difícil. Pero ella cree que escribe para contener las contradicciones, que está el caos y están los límites, la contención, y que en esa contradicción y en esa tensión escribe. Y recuerda que a los 5 años tuvo una pesadilla y la madre le dijo, bueno, a veces eso, it,
No hay una traducción. Eso es verdad y a veces no es verdad. A veces es real y a veces no es real. Entonces, que eso comenzó, creo, esta necesidad de contener esa contradicción y de contener ese caos, ¿no? Y que a partir de ahí escribe. ¿Alguna pregunta más? Anybody else has any questions? Luisa. Hello. First, I'll make a comment and then I'll make a question for Oscar that I was thinking about while I was reading while I was listening to his poem from the Libro de los Icebergs. But my comment first is that I actually really enjoyed, I'm thankful to be a part, to have come here for this event because I feel like hearing and reading a poetry in a bilingual way is very interesting, and it made me feel like I can actually, especially as a bilingual person in the United States, like it's kind of a good way to experience poetry in a different way, right? And this is actually the first year I've ever read poetry in Spanish, so this is a really cool experience. But my question for Oscar is, you know, you have your Libro de los Icebergs. It's a whole book. I haven't read it, but I'm guessing you said it was using the metaphor, like the imagery of snow throughout the whole thing. And so I was wondering what brought you to create a whole poetry book using that imagery of the snow in memory. Hopefully I'm remembering this right. And yeah, that's my question. Luisa, tú eres bilingüe, por favor, ahora en español. Ok, primero era mi comentario para decir que me gustó mucho este evento porque yo creo como alguien bilingüe es la primera vez que yo podía sentir o experimentar, sí, con la poesía en los dos lenguajes. Es como nunca, es el primer año que yo he leído poesía en español, so para mí era una experiencia muy bonita para escuchar estos dos lenguajes a la misma vez. Y mi pregunta para Oscar es si tú escribiste tu libro de los Icebergs, y quería saber qué te inspiró a crear un libro base en la nieve y la memoria, y cómo llegaste a eso. El micro, Oscar, el micro, ábrelo. Ya está. Muchas gracias por tus palabras. Me haces una pregunta muy difícil, la verdad. Para mí, no sé, la nieve es una imagen que ha aparecido muchas veces en mi poesía y nunca he sabido bien por qué, ¿no? Pero hay algo el libro es un libro que tiene que ver un poco con el amor y con la memoria. Y hay algo del imaginario de la nieve que es muy bonito, pero que es muy cruel, ¿no? Y que es algo también que está en el romanticismo, ¿no? Que es esa idea de que hay un blanco que es terrible, hay una pureza que es terrible, porque esa exigencia de pureza, y ahí estoy hablando de la nieve, destroza al individuo porque es completamente inalcanzable, ¿no? Entonces, esa idea yo me la llevo en el libro a un paisaje que está completamente nevado, donde hace frío y donde hay, bueno, dos personajes que tratan como de convivir, ¿no? Y es un poco de ahí, porque creo que esas imágenes reproducen bien todas esas emociones, ¿no?, que yo trataba de transmitir en el libro. Básicamente, sé que es una respuesta un poco compleja, pero la poesía, los poemas son muy, muy sencillos. Okay, so he said snow as an image, no, appears a lot in his poetry because and overall with memory, related to memory and love. Because it is beautiful, the snow is very beautiful, and yet it's very cruel.
he also relates it to the Romanticism, because in Romanticism, you see all these image of white, of snow, and yet it is a terrible image. It is because it is so cold, it can kill. It's very beautiful, but it can kill. Also, it reproduces purity. You know, we relate whiteness with purity, and yet that can produce extreme pain, both the whiteness and the purity. So that contradiction, that tension, it is within that image that he uses so much in his poems. At the same time, he says that the poems in these particular poems about the iceberg they are very small and very to the point. Oscar entiende inglés, por eso le voy a preguntar. El concepto, sí, ok. Está bien, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok. Muchísimas gracias por haber asistido. Primero que todo, muchísimas gracias a los poetas. I want to say thank you so much to the poets. It was a wonderful reading. Quiero agradecerle muchísimo a Nuria, que me está ayudando muchísimo, y así puedo continuar porque ya estaba un poquito agotada y ahora me está ayudando muchísimo Nuria. Y quiero anunciar que la siguiente lectura será en marzo 25, con dos poetas estadounidenses, Matt B. y Daniel Shapiro, una poeta española, Goya Gutiérrez, y una poeta argentina, Gabriela Franco. Así que en marzo 25 los espero de nuevo. So I was saying that in next bilingual reading will be March 25 with two American poets, Daniel Shapiro and Matt B., and with one Spaniard, Goya Gutiérrez, and one Argentinian poet, Gabriela Franco. Y gracias a todos por haber asistido a esta maravillosa lectura. Muchas gracias.